Queremos llamar al doctor Juan Carlos Chávez Alonso. Por favor, un fuerte aplauso de Colombia. El doctor es médico especialista en terapia familiar sistémica y el nombre de su conferencia es PNI, dolor, enfermedad e hipnosis clínica. Bienvenido, mi querido doctor. Por favor, otro fuerte aplauso para nuestro secretario de la Sociedad Internacional. Bienvenido, mi amigo. Muchas gracias, doctor Pedro, y un agradecimiento muy especial a la Junta Directiva de CISDET. Es un honor para mí estar con todos ustedes hoy. Veo caras muy conocidas, muy amigas, y otras no tanto, no conocidos, pero muy simpáticos. Bienvenidos a este fantástico congreso, y el tema que me corresponde es hablar sobre dolor. Pero la primera pregunta que uno se hace es, ¿será mejor tratar el dolor o es mejor tratar la causa del dolor? Veamos. Lo que hice realmente fue unir dos cosas muy interesantes, y como he venido hablando en todos los congresos, desde un poquito de la historia de la hipnosis clínica terapéutica, y hoy le correspondió el turno a la antigua Grecia, a la antigua Egipto, donde nace realmente por primera vez la hipnosis. Entonces vemos cómo en tiempos remotos encontramos un famoso papiro que se llama el papiro de Harris, que también se llama el papiro mágico, que está escrito en lengua egipcia erática desde el año 1300 a.C., en donde vemos cómo algunos sacerdotes egipcios con estas técnicas de inducción hipnótica trataban a sus pacientes, como vemos aquí en la gráfica. Entonces, desde ese tiempo hubo un famoso investigador británico llamado Chavas, que en 1860 traduce ese manuscrito, y vemos cómo esas técnicas hipnóticas se aplicaban en los pacientes desde esos años atrás. Y el otro personaje que les traje hoy es el famoso doctor Milton Hyland Erickson, que tiene un estilo particular de implementar la hipnosis en sus pacientes. Él nació en Orem, en el estado de Nevada, y posteriormente se trasladó a Madison, donde comenzó sus investigaciones. Después tuvo muchos problemas de salud. Él tuvo la enfermedad del polio, tuvo más de 6 ataques, era daltónico, y gracias a su resiliencia y su empuje logró salir adelante, estudió medicina y se especializó en psiquiatría, y aprendió hipnosis en la facultad y le encantó, y después empezó él sus propias terapias, innovando impresionantemente su técnica, y lo conocemos como la hipnosis ericksoniana o la hipnosis de Milton Erickson. Nos decía él que permítete ver lo que no te permites ver. La vida no es algo lo que puedas dar respuesta hoy. Deberías disfrutar del proceso de espera. El proceso se convertirá en lo que tú eres. No hay nada más delicioso que plantar semillas de flores y no saber qué flores brotarán. Lo que es más fácil de ver a menudo se pasa por alto. Milton Erickson empezó a hacer una terapia muy particular a base de la naturaleza, dando ejemplos, metáforas, y así podía mejorar a sus pacientes en su consulta. Y por último, una frase muy respetada de él que dice que la vida trae dolor por sí sola. Tu responsabilidad es crear la felicidad. Bien, y voy a hablar ahora, eso es porque uní dos técnicas, una que es la técnica hipnótica con otra sabiduría muy interesante, más nueva, de 1930, con dos médicos que se llaman el doctor Bob Hader y el doctor Nicholas Cohen, y estos son los principios de la psiconeuroinmunología que hemos oído y que vamos a oír durante este congreso, que es una ciencia muy interesante, pero tiene mucha historia detrás. Por allá en los años 60, el famoso doctor George Solomon, profesor de psiquiatría y ciencias conductuales de la Universidad de California, estudia la relación entre el estrés, las emociones, las alteraciones inmunes
y las enfermedades físicas y mentales. Demostró que el sistema nervioso central puede modular la respuesta inmune, cosa que no se conocía antes. Y la confluencia de sus propios trabajos y otros ajenos, Salomón junto con Rudolf Moff definió por primera vez algo que él llamó la psicoinmunología. Pero en el 75 se acuña el término psiconeuroinmunología como resultado de un experimento realizado en la Universidad de Rochester por el doctor Bob Hader. Realmente no sabemos en qué estaba pensando porque fue un resultado muy interesante. Él se basó en un experimento que había hecho el famoso doctor Ivan Pavlov hacía muchos años antes con condicionamiento en perros, que ustedes conocen como el condicionamiento clásico de Pavlov, en que los perros les daba comida, después no les daba comida, pero los perros salivaban. Él hizo lo mismo, pero con ratas. Veamos. En los últimos 20 años ha ocurrido algo extraordinario. Los científicos han comenzado a medir lo que parecía imposible: cómo nuestros pensamientos pueden llegar a afectar a las células. Los nuevos descubrimientos han puesto en tela de juicio conocimientos tradicionales que afirman que la mente no forma parte de las defensas del organismo. Descubrimientos llevados a cabo por casualidad, no porque hayan sido planeados, que están creando un nuevo campo importante en la investigación médica, en la psiconeuroinmunología. Bob Hader es un revolucionario atípico. No esperaba dar un giro a la ciencia. Todo lo que pretendía era llevar a cabo sus experimentos. Estaba realizando un experimento con el condicionamiento clásico pavloviano en unas ratas y el estudio produjo unos resultados sorprendentes a los que tuve que dedicar mucha reflexión. Tenía que pensar en ellos y en cómo explicarlos. Hace 80 años, Ivan Pavlov, el famoso científico ruso, demostró que era capaz de enseñar a unos perros a asociar la luz de una bombilla con unos recipientes llenos de comida. Una vez que los perros resultaban condicionados, Pavlov podía encender la luz sin poner comida y sin embargo los perros seguían produciendo saliva. En 1975, Bob Hader proporcionó a sus ratas agua dulce que les encantaba. Posteriormente, le suministró una droga que las hacía sentirse enfermas, lo cual era algo que odiaban. Las ratas aprendieron a asociar la bebida con el agua y la sacarina, con la sensación de ponerse enfermas. Pero ocurrió algo inesperado. Las ratas se estaban muriendo. Se estaban muriendo cuando no tenían por qué hacerlo. Resulta muy contradictorio porque cuando los animales mueren en un experimento en el que se supone no deben morirse, significa que está ocurriendo algo sobre lo que uno no tiene control, y eso resulta muy inquietante. Hader cayó en la cuenta de que la droga que hacía sentirse enfermas a las ratas tenía un efecto secundario. Anulaba su sistema inmunológico. Aportó una explicación muy sencilla. Al mismo tiempo que yo condicionaba su aversión a la solución de sacarina, también condicionaba la supresión del sistema inmunológico, de manera que podrían haber sido más susceptibles a algunos gérmenes o a algunos virus o lo que estuvieras usando en el laboratorio. La teoría de Hader implicaba que, de alguna manera, la mente de las ratas estaba influyendo en sus propios sistemas inmunológicos. Aquella solución tenía mucho sentido, y desgraciadamente también desafiaba a décadas de tradición médica y a las pruebas del laboratorio. Decidió consultar la opinión de un inmunólogo. Recuerdo claramente cuando Bob acudió a mi despacho. Me explicó su especie de rompecabezas. Había estado llevando a cabo un experimento en el que las ratas se morían y proponía que tenía que haber un componente inmunológico en aquellas muertes. Así que decidió que yo era la persona adecuada con la que tenía que hablar. Como inmunólogo, yo sabía lo que todos mis colegas saben. El sistema inmunológico podía causar aquello en un recipiente donde hubiese un cultivo. No tenía por qué ser el cuerpo. Lo que Bob afirmaba era que si fuera en el cuerpo, que es donde normalmente vive, podría estar controlado por el cerebro, por la mente.
Juntos, Bob Hader y Nick Cohen diseñaron la repetición de un experimento. El resultado confirmó que el sistema inmunológico podría estar condicionado por la mente. Muchas gracias. Un aplauso de cortesía. Pero en otros lugares, su descubrimiento fue saludado con un recibimiento hostil. Los inconvenientes Puestas en el sistema inmune y por ende van a producir la enfermedad. De ahí describir lo que lo que presenté como pensamiento, emoción y manifestación en el cuerpo. Pero el problema era que cuando empezamos a aplicar algunas técnicas de programación neurolingüística, los pacientes algunos respondían, pero otros no. La pregunta era, ¿cómo podemos hacer para poder desbloquear lo que han oído esta mañana, esas emociones que están realmente afectando a alguno de los órganos del cuerpo? Y fue cuando decidí recurrir a la hipnosis clínica terapéutica. Volví a la universidad a revisar ese tema de hipnosis, hice 8 cursos de hipnosis, 8 cursos de programación neurolingüística y por primera vez empecé a tratar los pacientes buscando el origen real de la enfermedad, que está en emociones no resueltas, pero que la persona desconoce por completo. Y lo que empezó a pasar era que los pacientes comenzaron a mejorarse. Hoy en día, pues llevamos más de 8.000 pacientes curados de enfermedades que al parecer eran incurables, con gran resultado, que es lo que puedo presentar. Y la doctora Marianela, que hoy nos acompaña, bienvenida doctora Marianela, nos decía que la mayoría de las enfermedades no son hereditarias y tiene toda la razón, porque nosotros tenemos en el cerebro unas células que se llaman neuronas en espejo, que copiamos comportamientos de los mayores cuando somos niños o de ciertos patrones que hay en otras personas, las copiamos y las apropiamos para nosotros. Y entonces son recuerdos emocionales vividos con amargura en algún momento de la vida que vamos a ver que se manifiestan como enfermedades. Empecé a realizar estas terapias. Primero, pues no estaba tampoco yo muy convencido, pero a medida que fui avanzando me convencía mucho más a medida que los pacientes respondían. Y entonces, ¿qué hacemos? En la terapia buscamos con hipnosis ese dolor, ese momento que lo está llevando hoy a tener esa manifestación que llamamos enfermedad. ¿Cómo lo hacemos? Pues como cualquier consulta médica, hacemos una anamnesis, un examen físico, miramos qué está pasando y después vamos a empezar a pensar la liberación emocional de la persona, que puede ser en 1, 2 o 3 sesiones. Buenas tardes, Veamos. mi nombre es Juliet Gallego. Quiero contarles un poco de la experiencia que tuve con el doctor Juan Carlos, en donde desde la primera sesión tuve una mejoría increíble. Yo tenía muchos dolores por una poliartrosis y la fibromialgia, y desde ese mismo día dejé de sentir dolor. Yo salí de su consultorio sin ninguna clase de dolor. Llevo más de un mes sin tomar medicamento para los dolores. Adicionalmente me siento más vital, más flexible, mucho más enérgica. Y hay 2 cosas que también quería mejorar en mi vida, que era tomar Coca-Cola. Desde la primera sesión no he tomado una Coca-Cola y no he sentido la necesidad. Y también pues tenía un problema que me comía las uñas y ya no me las como. Todo ha sido gracias al doctor, he sentido cambios maravillosos en mi vida. Me siento más feliz, más tranquila, calmada, todo fluye. Y lo más importante, pues me siento con muy buena salud. Feliz día. Como no solamente se mejora la enfermedad, mi nombre es Mayra Alejandra Niño, sino el estado tengo anímico. 26 años, hace 2 años sufrí una trombosis venosa que hizo que el brazo derecho perdiera movilidad y fuerza. Me diagnosticaron un síndrome regional complejo. Adicional a eso, pues hace poco tiempo me hicieron una infiltración para mejorar el dolor. Ya conocí al doctor Juan Carlos. En la primera ocasión, con tan solo la primera sesión, él logró que por medio de la medicina que él maneja, yo tuviera la movilidad, creo que prácticamente del 70-80% del brazo. Pues de muy terca dejé de venir
Y me sucedió otro acontecimiento un poquito feo y fue que un bloqueo de plejo braquial salió mal, generándome dolor en la cabeza, el cuello, el pecho y hasta el hombro. Por esa razón mi papá, viendo las primeras resultados con la medicina del doctor Juan Carlos, entonces me dijo que regresara, que era mejor ese tipo de medicina a seguir utilizando fármacos que lo único que hacen es dañar la salud. Entonces regresé y en tan solo 2 sesiones me siento mucho mejor, me siento aliviada, me siento cambiada. De hecho, creo que llegué con una tristeza y una depresión grande por todas las cosas que me habían sucedido y que me generaban dolor. En esta sesión me despierto y noto que tengo la extensión del codo completa y no la tenía hace muchísimo tiempo. Realmente estoy sorprendida. Creo que la diferencia es grandísima y pues eso es todo lo que me ha pasado. Entonces, lo interesante es que en muy poco tiempo, en una sesión, que puede durar media hora, 1 hora, el paciente comienza a hacer cambios instantáneamente, porque el cerebro lo puede hacer a la velocidad que él trabaja. Entonces, la verdad que los resultados, yo soy el primer sorprendido cada vez que un paciente cuando sale y presenta los cambios instantáneamente, realmente es algo sorprendente. También podemos tratar pues con hipnosis no solo enfermedades físicas, sino también otro tipo de manifestaciones como es la fobia. Esta niña tenía una fobia a las cucarachas en una sesión de más o menos 30 minutos, ya está con su cucaracha en la mano. Entonces, para terminar, la ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como son unas poquitas palabras bondadosas. Por eso decíamos, no hay nada más bonito que abrazar a los pacientes, consentirlos, hacer una buena rapport, porque eso es lo que están buscando. Con esto, pues, quiero contarles o terminar con esta famosa medicina emocional que gracias a Dios se ha desarrollado en los últimos 12 años y que ha tenido realmente resultados extraordinarios. Y también para mí es un honor y un gusto ser el secretario de esta magnífica organización con estos magníficos eventos y contamos con la presencia de todos en Panamá. Muchísimas gracias y estoy para servirles.